Bienvenidos a nuestro programa Cartas al Director, en el que de nuevo ya vamos haciendo un poco de camino y vamos recibiendo algunas de sus cartas para ir respondiéndolas en este y en sucesivos programas. Nos ocurre que siempre las cosas no son como nosotros nos gustaría, y aunque a veces en nuestras casas planteemos las cosas con una cierta ecuanimidad, el mundo exterior que rodea la vida de la familia no siempre es un mundo centrado ni equilibrado. Generalmente, en muchas ocasiones, no todas las familias funcionan igual y los desequilibrios se producen en la vida y en el quehacer cotidiano. Amelia nos ha escrito una carta hoy para hablarnos de un problema de sus hijos, en concreto de una de sus hijas de 14 años. Nos dice así: doy gracias a Dios por este tipo de programas en el que podemos abrir libremente nuestros corazones y hallar respuestas. Somos una familia de las que hoy se denomina tradicional, con 2 hijos de 8 y 14 años. Desde siempre en casa hemos hablado abiertamente de todas las situaciones que nos depara la vida y en el día a día, para que nuestros hijos tengan la oportunidad de valorarlo desde la fe y desde el mundo. El motivo de esta carta es que la otra noche encontré a mi hija de 14 años llorando como nunca la había visto. La abracé con toda mi alma hasta que se tranquilizó un poco y me contó que su mejor amiga había decidido acostarse ese fin de semana con otro compañero de clase, porque así tendría seguro que la invitaría a todas las fiestas que celebrase en su casa durante el curso. Mi hija intentó persuadirla de ello, pero solo consiguió insultos y perder la amistad. Mi hija sabía que eso, en lugar de hacerla la reina de las fiestas, lo que iba a hacerla es muy infeliz. Yo no pude más que abrazarla con fuerza y quedarme muda. No sé qué hacer. Estoy segura de mi hija, pero no sé cómo consolar su corazón. Muy bien, Amelia, el problema no es consolar a su hija, porque consolar a su hija es algo momentáneo, es algo instantáneo, es algo que bien pone un remedio, o más bien pone un parche a una situación. Lo que su hija tiene que tener muy claro es lo que quiere hacer de su vida, y lo que tiene que tener muy claro son los valores que debe de vivir y por qué. Todo esto gira en torno a la educación de los hijos. Muchas veces nuestros hijos van creciendo, tienen 2, 4, 6, 8, 10 años y más o menos no le damos importancia. Resolvemos sus cuitas y sus situaciones cotidianas, resolvemos los pequeños problemas que nos plantean, resolvemos los berrinches, las quejas, las protestas, y con eso vamos funcionando hacia adelante. Y cuando llegan a los 12, 13, 14 años, que es cuando la vida les da el vuelco, porque de pronto se les abre un panorama que hasta entonces no habían vislumbrado, se encuentran con que no saben qué hacer. Tienen unas ideas como muy claras de algunas cosas, pero de algunas otras cosas las tienen claras, pero no tanto. Siempre hemos repetido que la educación de los hijos se plantea hasta los 12, hay que plantearla desde que nacen hasta los 12 años, porque a partir de los 12 años lo sembrado en ellos es lo que va a dar fruto. Está claro que su hija tiene claro una de las cosas que no debe hacer y que no son correctas. Muy bien. Eso está muy bien. Pero lo que su hija no ha aprendido es a hacer frente a las situaciones que fuera de su casa, entre sus amigos o amigas, se van a plantear.
porque ellos van a pensar distinto. Ellos van a pensar normalmente de manera muy diferente. Y esa es la situación a la que su hija no sabe hacerle frente. Es verdad que la amiga, cuando una muchacha adolescente tiene una amiga, pone en ella toda su confianza normalmente. Pero uno tiene que saber muy bien en quién pone la confianza, en quién puede ponerla y en quién o con quién debe mantener ciertas distancias y no dejarse influir. Hay también, por otra parte, una realidad. La televisión, en las películas, en las series que hacen, salvando los programas meramente infantiles, parece que todo es normal. Un chico conoce a una chica y lo normal es que esa misma noche o al día siguiente se encuentren, vayan a la casa del uno o del otro y tengan relaciones íntimas entre ambos. Eso es, sus hijos llegan a, o todos los hijos, todos los adolescentes y los niños llegan a verlo casi como normal. Bien, un primer principio es que hay que distinguir, hay que ayudar a distinguir a los hijos entre la ficción y la realidad. Los medios de comunicación, desgraciadamente, el nuestro no, gracias a Dios, pero sí la mayoría nos proponen series donde los valores suelen estar ausentes, donde ciertas prácticas son habituales. La droga, el alcohol, el sexo, todo eso es como habitual y es como normal. Si sus hijos llegan a aplicarlo o aprenderlo como normal o como habitual, cuando llegue el momento caerán en ello y también lo buscarán como normal y como habitual, como es el caso de la amiga de su hija. ¿Quiere ir a todas las fiestas? Pues bueno, pues lo más fácil es acostarse con el chico. Después será o no será, porque no es ese el baremo, ni es esa la medida. Pero eso es lo que de alguna forma ella ha aprendido en los medios, ella ha aprendido en ese mundo que la rodea y sus padres no le han enseñado otra cosa. Sin embargo, usted le ha enseñado otra cosa a su hija y eso está bien, pero tiene que enseñarle que a discernir, tiene que enseñarles a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que me conviene de lo que no me conviene. A entender que si una persona tiene una serie de ideas y una serie de prácticas que a mí no me interesan, que yo considero que son erróneas, es que la persona en sí no me interesa. No es una persona con la que yo pueda crear unos lazos de amistad. Y no es una persona, por consiguiente, que me pueda hacer daño. A veces hemos enseñado mucho a nuestros hijos a vivir hacia afuera. Nuestros hijos necesitan aprender a vivir hacia adentro. Necesitan aprender a vivir por dentro, conociéndose a sí mismos, sabiendo valorar cada uno de sus valores, sabiendo equilibrar cada una de sus dificultades, sabiendo exactamente cuáles son sus faltas, sus fallos, sus deficiencias y sabiendo cuáles son sus aciertos. Y en ese conocimiento interior de uno mismo, ahí debe profundizar en ese vivir cada instante, yo diría como si fuera el último de su vida, pero no dejarse arrastrar por las circunstancias. La amistad es importante, pero no es ni tan importante cuando esa amistad no es sincera, no es real, no es válida porque se apoya en unos puntales que no son equilibrados, que no son maduros. Evidentemente a una muchacha de 14 años no podemos pedirle una madurez de una persona de 40. Evidentemente, no se trata de eso, pero sí se trata de que a los 14 años debe saber distinguir lo bueno de lo malo, debe saber distinguir lo que le conviene y lo que no le conviene, y debe de saber reaccionar frente a lo que no le conviene.
Su hija se dejó llevar por la afectividad y el sistema emocional, y eso es un error. Los sentimientos y las emociones son algo pasajero, que hoy está y mañana no está. No son cosas estables y perdurables. Depende de la importancia que nosotros le demos. Si está claro que los valores son lo que marcan y configuran mi vida, si usted o si otra persona no tiene esos valores, yo tengo que tener una relación particular con ella, una relación distinta. No puede ser lo mismo esa persona que tiene esos valores que una persona que no tiene esos valores. Por consiguiente, yo debo aprender a discernir, a diferenciar lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, lo que me hiere y lo que me hace feliz, y saber elegir entre lo uno y lo otro aquello que me hace feliz. Y lo que no me hace feliz no puede entristecerme, no puede dejarme en ascuas, no puede dejarme vivir en una incertidumbre de a mí me gustaría esto, pero yo quisiera esto, pero yo desearía poder hacer esto, pero yo no quiero hacer esto, pero los demás lo hacen. Entonces me invade el sentimiento de soledad, de marginación, de no sentirme querido. Ese es el problema que hay entre muchos jóvenes o entre muchos adolescentes que tienen las ideas muy claras, pero que les falta ese aprender a convivir con un mundo, digamos, hostil, con un mundo diferente. Porque en la relación entre mi mundo y el mundo diferente al mío, ahí no puede haber fracasos, no puede haber decepciones, no puede haber ni sintonía, ni nada que se le parezca. A la hora de elegir amigos, uno tiene que saber muy bien los amigos que elige. Y al elegir un amigo, uno elige un amigo que sea más o menos semejante a él, que tenga algunas diferencias, porque eso son riqueza en el compartir. Pero no puede elegir un amigo que piensa totalmente diferente o que es absolutamente distinto, porque entonces las confrontaciones, las diferencias, los daños afectivos se van a ir multiplicando, que es lo que ha pasado en esta hija suya. Su hija eligió mal a la amiga y puso una confianza en una persona que no era digna de esa confianza y que pensaba de otra manera. Entonces, claro, al sentirse marginada, puso la confianza donde no debía, y al sentirse marginada o al sentirse soslayada, se siente mal y desconsolada. Por otra parte, el consuelo no es el remedio. El consuelo no es el remedio. El remedio es la formación. Aprovechar esa situación para explicarle bien, de nuevo, sentarse con su hija y hablar mucho con ella. Hablar de ella, hablar de los valores que ella tiene, hablar de lo que ha aprendido en la casa, hablar de lo que ha visto en sus padres, hablar de lo que sus padres le han dicho, e ir puntualizando todas esas cosas para que ella sepa claramente de qué forma vive, de qué forma quiere vivir y cómo quiere vivir, y entonces que entienda que, bueno, esa muchacha ha elegido otro camino, es muy libre de hacer lo que quiera, no vamos a juzgarla ni vamos a condenarla, simplemente yo voy a elegir una amiga o un amigo donde eso no me ocurra, no me vuelva a ocurrir otra vez. Decía usted que se volcó sobre ella y se quedó muda. Quizá el primer momento sí que sea un poco el abrazarla y el acogerla. Quizá en un primer momento las palabras no las escucharía porque está con un sentimiento de fracaso. Su amiga ha fracasado con su amiga la ha traicionado. Ese sentimiento ha cobrado una importancia muy grande.
y ese sentimiento es el que hay que reducir y es el que hay que relativizar. Porque hay que relativizar lo que es relativo. Y yo sé lo que soy, yo sé lo que quiero, y yo sé los elementos que tengo para llegar al objetivo que me he trazado en mi vida, que es ser feliz, y sé que el camino es este y no otro, el mío. Yo no entro a juzgar el camino de los demás, ni lo que los demás hacen, ni lo que los demás no hacen. Quizá falló en las etapas anteriores de la vida explicarle a su hija que las relaciones íntimas de un adolescente con una adolescente, son tan frecuentes en la televisión, pero que eso no es así, que eso es un engaño, que eso es una vida fácil, que eso es una relación fácil, entre comillas, por llamarla de alguna manera. Quizás le faltó el sentarse en ese momento con su hija y explicarle por qué pasan esas cosas, por qué uno pierde el norte, por qué el sexo llega a tomar un dominio sobre la persona, porque todo nos habla de sexo, porque todo habla de sexo, los anuncios, la publicidad, los anuncios de perfumes, para cualquier tipo de anuncios, en estos momentos en las televisiones están poniendo unas secuencias donde el sexo está convertido como en un monumento, donde el culto al cuerpo se convierte en algo sustancial. Claro, todo eso necesita una explicación, porque si no se le explica, su hija ha ido tragando, vulgarmente dicho, ha ido tragando hasta los 14 años todo eso como normal. Y entonces su hija pues tiene el culto al cuerpo, tiene las relaciones sexuales entre un adolescente y un adolescente, todo eso como algo normal. Sabe que no es bueno, pero sin embargo, por debajo o allá en el fondo, lo tiene como normal porque lo hacen todos. Y hay un fenómeno que es real. Entre lo que el padre dice o la madre dice, todo eso es verdad, se recibe, se acoge, se guarda, pero cuando una televisión dice lo contrario, cuando en un programa de televisión o en un spot de televisión se dice lo contrario, yo no sé por qué razón, ni por qué regla de tres, eso pasa a ser palabra de Dios. Lo ha dicho la televisión. Eso lo he visto yo en la televisión. Y así ocurren 50.000 cosas, sobre todo en las series que tratan de esas vidas más cotidianas. No en esas series de superhombres, ni en esas películas de superhombres, ni de gángster, ni de policías, ni de asesinatos, porque ahí no se da demasiado el caso. Pero en esas series y en esas películas que tratan lo cotidiano, parece que todo eso es normal, lo dice la televisión, y es capaz, la fuerza que tiene, es capaz de poner en cuestión lo que han enseñado el padre o la madre, o lo que han conversado los padres con los hijos respecto a algún tema concreto. Yo le recomendaría volver para atrás, sentarse con su hija, dedicarle mucho tiempo, conversar de muchas cosas, no ser como la madre, valga la expresión, fisgona o chismosa, que quiere saber y que le pregunta ¿y qué has hecho? ¿Y qué has dejado de hacer? ¿Y qué has pensado? ¿Con quién has ido? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has venido? ¿Cuándo has venido? ¿Qué has hecho? No. Conversar, yo diría casi teniendo clara la conciencia de que usted es madre y que su hija es su hija, y ella teniendo clara conciencia de que ella es hija y usted es su madre y no una amiga, conversar con ella de la vida, conversar con ella de las cosas de la casa, conversar con ella de cosas que usted considere importantes y que ha visto en televisión, o que ha visto en la calle, o que ha oído una conversación, o ha tenido una conversación con otra persona sobre un tema, de manera que sea tan normal que usted hable con su hija
a nivel personal, que su hija aprenda que también es normal que ella hable con usted a nivel personal, sabiendo que habiendo entre las dos como una cierta complicidad de silencio. Eso es bueno, eso es importante, sabiendo que lo que le cuenta a su hija es para usted y lo que usted le cuenta a su hija es para ella. Que después usted se lo cuente a su esposo, lo comente con él, eso es otra cuestión. Pero lo importante es que su hija se sienta escuchada, se sienta aconsejada, se sienta apoyada, ayudada, estimulada, alentada. Y todo eso se teje en la vida cotidiana, sobre todo cuando las madres dedican tiempo a sus hijos. Si hablamos comercialmente, diríamos que hay que perder mucho tiempo con los hijos. Perder porque no tiene un fruto inmediato. Hay que perder mucho tiempo, hay que emplear mucho tiempo en los hijos, porque los hijos necesitan mucho tiempo. El tiempo que no encuentran en los padres, lo buscarán en la televisión o lo buscarán en los amigos. Porque el tiempo lo necesitan. Y lo buscarán donde lo encuentren. Y estamos en una sociedad donde la familia es el núcleo, digamos, como el gran tesoro que los hijos tienen. Y ellos tienen que descubrir que su familia, sus padres, sus hermanos son el gran tesoro que ellos tienen. Y que la familia encierra, pues diríamos, la verdad de Dios. Y que lo que es el mundo exterior es otra cosa. Porque el mundo exterior no es uniforme. Normalmente cuando están en la casa se sienten a gusto, normalmente hacen, si las cosas van bien, si se ha planteado todo como hemos dicho, la vida en la casa se convierte en un lugar de descanso y un lugar de relax. Pero el mundo exterior tira mucho de ellos. Es un mundo conflictivo que tira mucho de ellos, con muchas sugerencias, la mayoría desordenadas, desgraciadamente. La mayoría sin sentido y la mayoría con un cierto afán de ruptura con la familia. Sin embargo, la familia sigue siendo hoy una de las instituciones más valoradas que hay en nuestra sociedad. Pero es otra familia, no es de la que estamos hablando. La familia conserva siempre, gracias a Dios, el concepto y el valor. Lo que se trata es de aprovechar esa familia para vivir adecuadamente y para relacionarse de tal manera y tan naturalmente los padres con los hijos, que los hijos sean formados y vayan creciendo y vayan madurando en la fe y en la vida. Si ustedes no le hablan nunca de Dios a sus hijos, si nunca hablan de las cosas de Dios entre ustedes con normalidad, como si fuera a hablar de otra cosa, y con profundidad, evidentemente llegarán los 14, los 15 años y sus hijos irán alejándose de Dios porque en casa no se ha hablado. Se ha dado, por supuesto, porque se iba a misa los domingos con los padres, se ha dado por supuesto que todo eso está claro, y no está claro. Y claro, eso apoya los desequilibrios que después la sociedad ejerce sobre ellos, o en los equilibrios que ellos alcanzan por la presión de la sociedad. Siéntese con su hija, converse mucho con ella, aproveche esa circunstancia y no la deje atrás. Aproveche a hablar mucho sobre ella de todo. Ábrale su corazón para que ella aprenda a abrir el suyo con usted. Y no busque sustitutivos fuera de la casa, porque los sustitutivos nunca son buenos. Y nos vemos ya en nuestro próximo programa.
Que el Señor los bendiga.